una ley que propone una honorable congresista. Esta ley se llama Matrimonio sin Secretos. La ley busca penalizar a él o a ella que hayan ocultado secretos que se descubren después del matrimonio. Secretos que tienen que ver con su personalidad, que tienen que ver con su vida privada, secretos que tiene la gente y que lo que propone la congresista es que se dejen encima de la mesa antes del matrimonio. Y si se descubren después y estos sorprenden a una de las partes, tengan los recursos para que con ese argumento se pueda disolver el matrimonio, pero no simplemente disolverlo, sino penalizar a quien guardó los secretos. Nos atiende doña Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara, que propone un matrimonio sin secretos. Doña Olga Lucía, buenos días. Y buenos días, Julio. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, aquí se ha armado un despelote tremendo por cuenta de su proyecto de ley y aquí le van a hacer cualquier cantidad de preguntas porque tengo compañeras casadas, no casadas, próximas a casarse, próximas a separarse y todas están curiosas de saber cómo funciona esta ley. Yo le tengo una curiosidad primero, doña Olga Lucía. ¿Sí? ¿Usted es casada? Sí. Sí. ¿Y usted está segura que su esposo o usted hoy no tienen ningún secreto? No, ninguno. ¿Ninguno? Pero además, sí, ninguno. Vale. Pero además lo que establece el proyecto es para prevenir violencia intrafamiliar. Correcto. Doña Olga Lucía, ¿qué tan difícil, y como usted conoce mucho mejor que yo cómo funciona la justicia en Colombia, qué tan práctico es el proyecto de ley en materia probatoria? Es decir, que un hombre o una mujer vayan ante un juez y que, como usted creía que no había secretos, descubre un secreto. ¿Eso qué tan fácil es ponerlo en práctica? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley es que cuando se vaya a contraer matrimonio haya una completa sinceridad frente a los comportamientos violentos o no de cualquiera de los dos contrayentes. Lo que pretendemos es que si hay una persona que definitivamente la forma de resolver sus conflictos es a través de la violencia, si es celosa pero tiene obsesión por controlar, por revisar el celular, por controlar cómo te vistes, por estar controlando minuto a minuto lo que tú haces, pues que haya una claridad, uno, primero, de que existe ese comportamiento, y dos, que la persona que está contrayendo el matrimonio está siendo consciente de que existe esa situación y que además existe la posibilidad de que haya una posibilidad de ir a una terapia, de hacer tratamiento y de que se pueda establecer algo en pareja para la celotipia. ¿Por qué me enfoco en la celotipia? Porque este es una de las grandes causas de feminicidios en nuestro país. Entonces, esto es lo que pretende el proyecto de ley, que pueda ser preventivo. Sí, representante Olga Lucía Velázquez. Mire, pues el proyecto habla de términos como irascibilidad, celotipia, menciona usted episodios reiterados de violencia, pero pues es que estos temas también pues carecen de definiciones claras ante la ley, ¿no? Entonces, pues yo sí quiero preguntarle cómo se diagnosticarían por lo menos estos episodios y quién define pues si una persona padece estas condiciones, porque pues podría abrirse una puerta precisamente pues que pase sobre el derecho también a la privacidad, ¿no? Entonces, pues cómo funcionaría precisamente pues este diagnóstico. Sí, precisamente la violencia no puede seguir siendo a puerta cerrada. Cuando ese refrán de que la ropa sucia se lava en casa es algo de lo que nos ha hecho mucho daño a las familias, porque al contrario, se tiene que hablar de lo que pasa al interior de las relaciones
familiares frente a los comportamientos violentos. Aquí lo que estamos diciendo es, ¿quién puede establecer? Un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. Sin embargo, nosotros lo dejamos a que la persona fuera honesta y lo establezca como parte de su compromiso. Un poco yo quiero hacer aquí una alusión a cuando se hacen capitulaciones. Cuando se hacen capitulaciones, usted dice, yo tengo este patrimonio antes de adquirir este compromiso matrimonial, y entonces velo por mi patrimonio. ¿Por qué si velo por mi patrimonio material? ¿Por qué no puedo velar por mi patrimonio único, que es mi vida? O sea, ese es mi mayor patrimonio, mi vida. Entonces, es un poco el ejercicio que queremos hacer. Hay dos países en América Latina que utilizan, no para violencia, pero sí para enfermedades de transmisión sexual, Panamá y México. Panamá y México, si va a contraer el matrimonio, un médico debe certificar que usted no tiene, y dice claramente cuáles son las enfermedades, ni sífilis, ni VIH, y otras enfermedades de transmisión sexual. Aquí lo que estamos diciendo es, si usted va a contraer matrimonio, debe ser honesto o debe ser honesta con el contrayente para poder establecer cuáles son las relaciones o cuáles las acciones preventivas que debo hacer al interior de mi matrimonio. Y eso también entendiendo que la terapia, ir al psicólogo tiene que ser normal y natural para una relación de pareja. Sí, pero representante, quizás no sería más eficaz presentar un proyecto de ley que, por ejemplo, proteja a la mujer con atención psicosocial, pues en caso de un hombre con este tipo de conductas. Pues también lo pregunto porque hasta qué punto es favorable que el Estado se meta en estos temas pues tan privados de una relación. Lo que pasa es que cuando la violencia, hoy quiero decirles que cada hora en nuestro país, 10 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Cada hora, 10 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Y cada año se están incrementando los feminicidios. Según el Observatorio de Feminicidios, lo que va corrido de este año hay 525 feminicidios. El año pasado se registraron 673 feminicidios, el año antepasado 630, es decir, que están en incremento. ¿Y cuál es la mayor causa? Por desamor, celotipia, y cometidas por sus parejas o sus exparejas. Esa es la realidad que tenemos hoy en nuestro país. Entonces, lo que estamos aquí haciendo es una acción preventiva. Y preventiva porque la violencia no puede ser privada, la violencia tiene que hablarse y hablarse de cómo se soluciona. Representante, y en ese sentido que usted plantea de que sea una acción preventiva, es decir, ¿se plantearía en su proyecto que la terapia de pareja se realice o sea obligatoria antes del matrimonio? No, lo que se establece es que usted se va a contraer matrimonio, sabe cuáles son los comportamientos violentos que tiene su pareja. Y claramente es de su autonomía, pero usted con conciencia está contrayendo matrimonio y establece que hay unas alternativas para poder solucionar las dificultades que se puedan presentar. Es decir, es consciente. Hoy hay muchas personas que se casan y dicen, no tenía ni idea que era celoso, no tenía ni idea que le daba ira por todo, no tenía ni idea que era controlador o controladora, no sabía que era así, apareció después de que me casé. Bueno, que haya la posibilidad, y hay personas que tienen esos comportamientos, y si su pareja le dice, vamos a hacer una terapia de pareja, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, se enfurecen peor, porque creen que les están diciendo que están locos o que están locas. Claro, pero representante, es decir, ahora para casarse uno prácticamente tiene que adjuntar en el registro civil y demás la historia clínica, psicológica, ¿y es eso? Pero es privado, no es público, es decir, eso es entre las dos contrayentes. Pero al es final, entre los dos contrayentes. Pero al final es prácticamente someter al escarnio de la pareja
el comportamiento de una persona. No, es entre los dos contrayentes y lo dice el proyecto de ley. Usted se guarda en un sobre cerrado. Si usted quiere hacerlo público, lo hace público, pero es su privacidad. ¿Y hasta dónde uno es celoso o no es privacidad. Celoso peligroso o es celoso? No, eso lo establecen sus comportamientos, el psicólogo, el psiquiatra, pero claramente la celotipia, si no tuviéramos feminicidios causados. Si tuviéramos 0 feminicidios por causa de celotipias, le aceptaría algún comentario frente a que no existe la posibilidad de que haya un comportamiento violento por celos. Resulta que sí lo hay. Y también, si no tuviéramos violencia intrafamiliar que se está incrementando cada día más, pues uno diría, bueno, pues no hagamos una propuesta. Esta es una propuesta preventiva. Vamos a generar la discusión. Hoy la vamos a radicar, pero quiero recalcar y hacer conciencia de que cada hora en nuestro país 10 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. 10 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Representante, entonces, si le entiendo bien, la persona o los contrayentes tendrían que hacerse un examen psicológico antes, porque es que al principio todo es muy lindo y todo es color de rosa y usted puede ver que no hay ningún comportamiento así, pero tal vez con el paso de los años, cuando ya estén casados, ahí sí la persona pues tenga este tipo de comportamientos y le puede decir, no, pues es que me pasó ahora en la relación. Entonces, la sugerencia es que se hagan un examen psicológico antes para saber si están así o cómo funciona, porque no entiendo entonces cómo funciona. Sí, existen varias opciones. La primera opción es que usted es consciente del comportamiento, de sus comportamientos. Cada uno es consciente de los comportamientos, de cómo soluciona sus conflictos. Cada uno es consciente de cómo es. Aquí lo que estamos diciendo es, sea sincero con la otra persona, de cómo es, de cómo soluciona sus conflictos. Lo segundo, que puede ir al psicólogo o al psiquiatra. Lo que pasa es que hoy todavía, en nuestro país y en muchas partes del mundo, que la pareja le diga al otro, vaya al psicólogo o vaya al psiquiatra, y inmediatamente le dice, ¿usted cree que yo estoy loca? ¿O usted cree que yo estoy loco? No, yo no voy a ir. Claro. Estos comportamientos son normales. Entonces, aquí lo que tenemos es un tema de normalizar hablar de salud mental, pero también prevenir que si hay comportamientos violentos, eso es un síntoma de alerta. Eso es una alerta. Eso no es normal, que yo solucione los conflictos de manera violenta. Sí, yo entiendo la intención, pero no la implementación. Porque me parece que usted toca un punto de fondo que es muy importante, el de la violencia y los casos de ataques a mujeres por estos temas. Eso es indiscutible, pero no veo cómo una ley puede solucionar el tema. Porque, o por lo menos como está pensada, de un examen previo de celos. Porque una persona que sea un celoso violento no le va a decir a su pareja, mira, yo sí soy celoso y un poco violento. No sé, o sea, como le digo, entiendo la intención, pero no la implementación. Bueno, lo que nosotros queremos aquí es dejar previsto antes, o sea, en el momento en que se casa, que se pueda tener ese documento, que se guarda como parte, como cuando se hace una capitulación. Y si yo puedo proteger mi patrimonio material, ¿por qué no puedo proteger mi integridad física y mi vida? Eso es lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Ya funciona para enfermedades de transmisión sexual en otros países. Aquí lo que estamos diciendo es, además de también manifestar enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida, por ejemplo, donde un estudio mostró gran parte que una parte de las personas que se contagian son las mujeres casadas, pues que podamos tener ese ejercicio preventivo antes de casarse, es decir, que yo sepa, que yo sea consciente de lo que estoy haciendo, pero a veces no soy consciente porque lo que mencionó creo que fue Laura, todo es color de rosa y cuando usted está enamorado todo está perfecto y los celos son amor y todo es perfecto, todo es bello, pero cuando a usted le empiezan a revisar el celular, cuando a usted le empiezan a controlar el minuto a minuto de su vida, cuando a usted le empiezan a perseguir en el trabajo, cuando le dan una medida de protección en una comisaría de familia, pero igual usted sigue persiguiendo hasta que finalmente cree que es propiedad privada su esposa y como es propiedad privada yo puedo hacer con ella lo que quiera y
de tal suerte que lo que quiero es quitarle la vida y se la quito, pues eso es lo que no puede seguir pasando en este país. Aquí lo que tenemos es que tomar alguna medida, y esta es una medida preventiva, que yo soy consciente que tengo un comportamiento violento y que no puedo seguir con ese comportamiento violento y que tengo que hacer algo para mejorar ese comportamiento a través de un tratamiento o psicólogo o psiquiatra o terapeuta. Eso es lo que estamos proponiendo, pero no podemos seguir permitiendo que alguien siga sintiendo que es propiedad privada su pareja, de tal suerte que muchos casos terminan quitándole la vida. Pero, congresista, ¿no sería mejor, en lugar de inventarnos una ley más, que lo que ya existe en términos de de corpus legislativo en torno a la protección de la mujer o a la protección del ser humano? Porque es que parejas también hay mujeres que maltratan a los hombres o hombres que maltratan a los hombres, en fin. ¿Se aplicara la ley y se tuviera una justicia realmente expedita? Por ejemplo, cuando una mujer es víctima de maltrato, que en realidad las rutas que existen legalmente definidas por el Estado para protegerla se cumplan y se le garantice una verdadera protección. Porque es que si no tenemos una justicia efectiva, esto es simplemente sacar una ley por sacar una ley y decir yo me inventé esta norma y yo estoy protegiendo a las mujeres. Ya hay mucho sobre esto. No, esto no es una ley por sacar una ley. Esto es una ley pensada en la prevención. Y esto es una ley pensada en la honestidad. Y es una ley pensada en que los comportamientos violentos no vienen de un día para otro. En que yo claramente soy consciente de mis comportamientos y que tengo que ser honesto con mi cónyuge o con la persona que voy a contraer matrimonio. Aquí aquí lo que estamos diciendo es, claro, ¿por qué tiene que ser? Porque no seguimos solo protegiendo a la mujer. Siga protegiendo a la mujer, vaya y llévela a la casa de refugio, escóndala, protéjala. Bueno, y el señor, ¿por qué no le puedo decir que sea honesto? ¿Por qué no le puedo decir al señor que me diga si tiene un comportamiento violento, si sufre de celotipia? ¿Por qué no me puede decir el señor eso? ¿O por qué no me puede decir si tiene o tiene alguna enfermedad de transmisión sexual que pueda afectar a su pareja que está contrayendo matrimonio? ¿Solo protejamos y escondamos a la mujer? No, aquí tenemos que todos poner de parte. Y eso es lo que trae este proyecto de ley. Y no podemos, claramente, ayer tuvimos una reunión con la ministra de Justicia, el alcalde de Bogotá. Es una gran preocupación que no se estén cumpliendo los protocolos, que no se estén cumpliendo las rutas. No hay, ustedes saben cuántas medidas de protección hay solamente en la localidad de Ciudad Bolívar para mujeres. 21.000 medidas de protección. Nos tocaría coger a todos los policías de la ciudad y colocarlo en cada una de las casas porque hay medidas de protección y no hay seguridad. Esto no puede ser de esta manera, tenemos que hacer otra forma. Y la otra forma que estamos proponiendo acá es que cada uno sea consciente y responsable de su vida y de sus comportamientos y que tenemos que empezar por corregirnos cada uno de nosotros y ser honestos porque cada uno sabe quién es y cómo se comporta y cómo soluciona sus conflictos. Entonces, aquí hay un tema también patriarcal, que entonces no siga protegiendo a la mujer y siga, cumpla la ruta. Ya se han hecho cosas para proteger a la mujer. ¿Qué más quiere? ¿Por qué tenemos que decir si tenemos celotipia o no? ¿Por qué tenemos que decir si tenemos una enfermedad de transmisión sexual? No lo hagamos. Pues a mí me parece que sí hay una posibilidad de hacer prevención. Yo creo que sí. No solamente es que se haga el cumplimiento de la ruta, que efectivamente se tiene que hacer, pero hay que hacer algo más adicional. Sí. Y eso es una medida preventiva. Representante, pues precisamente en miras a la rigurosidad de este proyecto, pues de forma muy concreta, yo sí quiero que me responda si para la construcción de esta iniciativa hay algún estudio que pruebe que esto previene violencia intrafamiliar o incluso feminicidios. Sí, claro que nosotros hicimos un estudio y también hicimos el estudio, por eso le menciono Panamá y México, que tienen hoy para poder contraer matrimonio un documento donde manifieste, pero solamente está para enfermedades de transmisión sexual. Hoy ya se utiliza. En la legislación mexicana, por ejemplo, establece la legislación mexicana que se entregue un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo la gravedad de juramento, que no padecen ni sífilis, ni tuberculosis, ni enfermedades crónicas, incurables, contagiosas, hereditarias,
y se firma en México. En Panamá, bueno, y en Panamá también se hace un certificado prenupcial frente a un examen médico. Entonces, ya existe esta forma de prevenir en la legislación en América Latina, y nosotros estamos también que hemos estudiado que si usted establece que usted sí puede tener unas transformaciones en sus comportamientos, pero que necesita ser consciente y pedir ayuda. Y hay muchas personas, especialmente los hombres, que no piden ayuda, que no manifiestan sus sentimientos, que no gestionan sus emociones, y que porque les enseñaron a que no hay que manifestar las emociones, que los hombres no lloran, que los hombres solucionan los conflictos de manera distinta. De eso es lo que estamos hablando, de que tenemos que hacer conciencia de quiénes somos y de cómo podemos generar transformaciones culturales en nuestra sociedad. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, no se da cuenta de que tiene una celotipia enfermiza y de repente no lo declara o no lo firma, como usted hace el ejemplo de las enfermedades de transmisión sexual, que pues sí son mucho más evidentes? Hay personas que tienen trastornos de estos y no se dan cuenta. ¿Qué pasaría con una persona así? ¿Qué tipo de castigo podría tener si esto se lleva a cabo? No, al final hay un artículo en el proyecto de ley donde establece que se debe desarrollar programas preventivos y donde, dependiendo del departamento, porque se tiene que hacer un análisis de cada una de las regiones del país donde más violencia intrafamiliar se está presentando, donde más feminicidios se están presentando, para desarrollar programas con las familias de manera preventiva, y que no haya un temor a asumir una terapia de pareja o asumir que su comportamiento es violento, que su comportamiento no es normal y que yo no puedo normalizar la ira o solucionar los conflictos a través de actos violentos, sino que puedo transformarlos. Eso es lo que está pretendiendo este proyecto, y por eso esos programas tienen que ser dependiendo de las regiones del país. Representante, yo le voy a hacer un planteamiento. ¿Qué pasa si la persona reconoce que es celosa, que de vez en cuando tiene comportamientos agresivos, casos hemos visto, y así todo, por dependencia económica, por dependencia sentimental, lo que sea, la pareja decide casarse, y después de casarse decide usar esto como causal de divorcio? ¿Qué pasa en esos casos? Y lo manifiesta. Sí, claro, queda manifestado previamente, porque en muchos casos vemos diariamente de que son personas que tienen una dependencia sentimental o una dependencia económica y que pese a todo esto deciden seguir en esa relación. Hay una manifestación previa, pero decide con todo y esto casarse. Hay una manifestación previa de que tiene... De que es celoso, que es agresivo. De que es celosa. Entonces, como hay una manifestación previa, lo que procede son los procesos terapéuticos, pero ahí no hay una nulidad porque usted ya lo está manifestando. Donde aplica la nulidad es cuando usted no lo manifiesta, pero si usted lo manifiesta, sencillamente procede la nulidad. Yo le voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Luz Mary Tristán. Luz Mary Tristán, cuando la entrevistan y sus hijos, entrevistan a sus hijos, entrevistan a su familia, dicen, todos sabíamos que era celoso el señor, todos sabíamos que era violento. Le decíamos y ella decía que él podía cambiar, ¿no? Que él podía cambiar. ¿Cambió? No cambió. No cambió. Lo que generó fue su muerte. Y su muerte de manera violenta. Ese es un feminicidio. El caso de Luz Mary Tristán. Senadora, fue encontrada sin vida en su apartamento en Cali. Sí. Juan Pablo, antes de su pregunta, muchos comentarios que ni me ha faltado están de acuerdo con la buena intención de la congresista, pero que es una perdedera de tiempo, que esto funcionaría simplemente con el cumplimiento de la ley que tenemos hoy. Si cumpliéramos las leyes de hoy, pues sería un primer paso. Obliguémonos a cumplir las leyes de hoy y no inventar más leyes que lo único que hacen es hacerle perder el tiempo al Congreso. Pues mire, senadora, es que pues ante esta iniciativa suya que busca por supuesto proteger a la mujer, pero sobre todo apostar a la verdad,
Entonces, ¿por qué no nos inventamos una norma en donde los políticos con los cuales nos casamos cada 4 años, antes de la elección, le revelen a los colombianos de manera obligatoria y transparente si les gusta robar, si mienten, si gastaron más plata de la que tenían que gastar en sus campañas electorales? Porque tal vez de pronto así, con una ley, resolvemos el problema de corrupción en el país, que es terrible. ¿Y cuáles son sus propiedades? Claro. Pero la verdad... Y que lo hagan cada 4 años, antes de las elecciones, y que nos cuenten entonces cuánto han robado. Es que la ley lo puede todo, el papel lo puede todo, pero también hay un poquito de ingenuidad en todo esto, pareciera, senadora. Hábleme de mi idea, entonces, de mi proyecto de ley, de los congresistas y de los políticos corruptos. No hay ninguna ingenuidad, no hay ninguna ingenuidad. La ingenuidad es pensar que es normal la violencia. La ingenuidad es pensar que no se puede cambiar senadora, una cultura perdóneme, senadora, de violencia. yo no he dicho que la violencia es normal. Yo no he normalizado la violencia. Social no se pueda cambiar. Eso es ingenuidad, que no se pueda cambiar la determinación social patriarcal que tenemos hoy. Pero también creo, y estoy de acuerdo con usted, cada año se tiene que establecer y se muestra públicamente, porque ya hay un proyecto de ley que lo establece, las propiedades de los congresistas. Claro, la declaración de renta se tiene que publicar, la rendición de cuentas, pero además quien hace política tiene que tener vocación de servicio. Quien hace política tiene que estar pensando en la gente. Ese es el quehacer de la política, porque la política es el arte de servir. Para mí eso es la política, y por eso hago política. No haría política si no tuviera vocación de servicio, y no haría política si no tuviera la posibilidad de hacer algo para transformar las violencias que están pasando en nuestro país, especialmente en las mujeres y en las niñas. Por eso hago yo política. Así que, claro, cambiar y generar una transformación. Yo lo decía hace 15 días, Julio, en mesa de trabajo, oyentes. Yo quiero decirles lo siguiente. Hace 8 días, cuando se celebró el Día Internacional de la Salud Mental, cómo el comportamiento de los congresistas generan cultura en el país. Como si yo no respeto al otro, si yo no enseño a solucionar las diferencias, si no construyo en medio de las diferencias, ¿qué mensaje le estoy enviando al país? Claramente tenemos una enorme responsabilidad los congresistas, y tenemos una enorme responsabilidad de la cultura y de la sociedad que se está construyendo. Por eso yo hice un llamado en el Congreso de la República ese día. El martes hicimos la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, porque claramente tenemos que dar ejemplo, tenemos que mostrar que somos capaces de generar transformaciones y de construir en medio de las diferencias, pero sobre todo tenemos que ser capaces como sociedad de reconocer que no podemos normalizar la violencia, que no podemos seguir permitiendo que a las mujeres las estén matando, y que las estén matando sus parejas o sus exparejas sentimentales, y no podemos permitir que cada hora en nuestro país 10 mujeres sufran violencia al interior de su familia. La última pregunta la hace don Félix de Bedut, pero hay alguien que me dice, hay un estudio que se llama psicogenealogía. Hay que entender antes cuál es la raíz de los problemas. Me parece que la ley que están proponiendo acerca del matrimonio como prevención es una lavada de manos, sacándose responsabilidades de Estado frente a la protección de las personas. Para eso está el Estado. Deberían incluir en esta nueva ley una prueba de paternidad al momento del nacimiento de los hijos, porque cuántos casos existen que un padre termina criando un hijo que no es de él. Más ideas para la senadora, la representante. La senadora la representante olvida que ese grado de sinceridad y honestidad no lo tiene ningún victimario antes de tener a su víctima en sus manos. Solo la educación, que se concentre en la educación, la honorable representante. Qué desgaste cuando el sentir no es medible. No hay un tratamiento para identificar que alguien miente. No existe. Esta senadora del proyecto de ley está con un caso a ciegas. Muchos feminicidios son de parejas en unión libre. No pierdan el tiempo. Félix, última pregunta. Sí, y le insisto, yo entiendo la intención, pero lo que no veo la implementación, y a eso me voy por último, es ¿cuánto valdría esto? Porque esto hay que darle un presupuesto. ¿Cuánto se tendría que hacer para que esta ley quede respaldada por cifras y por un apoyo económico correspondiente? ¿Cuánto valdría la implementación de esta ley?
Implementar esta ley lo que implica es un procedimiento al interior de los juzgados, de los notarios, de las autoridades competentes que realizan los matrimonios. Estoy de acuerdo en que esto no solamente debe aplicar hoy, la figura jurídica es el matrimonio y gran parte de las uniones son de manera libre y espontánea. Por eso la iniciativa lo que busca es generar una transformación en la cultura patriarcal que estamos teniendo. Esa es parte de la transformación. Una transformación no se logra de un día para otro. Y los costos que generarían el proyecto de ley es frente a fortalecer precisamente esos ejercicios terapéuticos que requieren las personas, tanto las víctimas como los victimarios. Porque aquí también quiero decir, hay personas que justifican la agresión, justifican. Por eso puse el caso de Lumeri Tristán, porque es muy conocido y se discutió mucho por qué ella justificaba el comportamiento de su marido, por qué justificaba que la celara, por qué justificaba que a veces la agrediera, todo lo justificaba. Entonces aquí es un tema también de autonomía de quien está recibiendo la agresión. Aquí es un tema de ejercer autonomía, decisión, desarrollo también de capacidades del individuo. Entonces, y también hacer conciencia de que los celos no es que no porque te quiero te aporreo, no porque te celo te quiero. Todas esas falsas creencias que tenemos en los imaginarios hay que acabarlos, porque eso es lo que nos está generando una reproducción de la violencia. Es la representante Olga Lucía Velázquez con esta original propuesta que, pues obviamente va a tener debate en el Congreso. Queríamos escuchar su explicación. Doña Olga Lucía, suerte con su proyecto y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Dice lo siguiente: la representante tiene razón respecto a la filosofía de su proyecto, pero sabe perfectamente que es inviable. Lo que sí podría hacer ella es proponer una ley para que los honorables representantes, senadores, ministros y cualquier autoridad pública se someta a un riguroso examen psicológico antes de postular su nombre y tengan el ok de medicina legal. El verdadero matrimonio es el que elegimos cada vez que votamos. Nos casamos con mitómanos y delincuentes encubiertos. Ahí están los verdaderos engaños y el origen de la conducta violenta en Colombia. Saludos, Luis Ricardo Villarreal, director ejecutivo. ¿Sabe que hay mucho comentario respecto al tema tratado en esta ley pensada en la prevención? Debe ser consecuente en la protección de los individuos en su totalidad. La representante habla únicamente a favor de las mujeres y resulta que los hombres también pueden ser víctimas de estas sorpresas que descubren con el tiempo en su matrimonio. Exámenes de celotipia. Sí, celotipia. Celotipia. Mientras tenemos otros problemas más agudos con la niñez, por favor. Esta es la W. Nos vamos con Catalina y Al Oído.